Hola chicas, sabe que habían miles de ojos clavados en la pantalla, miles de corazones latiendo al mismo ritmo, esperando esos momentos de complicidad, esas risas que nos hacen sentir cerca de ellos. Pero a veces, en medio de la luz y las sonrisas, se cuela algo más, algo que no se dice, pero que se siente, algo que ocurre en un instante tan breve que si parpadeas, lo pierdes. Y justo ahí, en ese segundo que parece insignificante, es donde se esconde la verdad. Ese día no era diferente, una transmisión en vivo, un momento de aparente relajación, un espacio donde se supone que todo es espontáneo y real. Pero ya sabes cómo funciona esto, cuando las cámaras están encendidas, también lo están nuestros sentidos. Y en esta ocasión, hubo un gesto que cambió todo. Tae-hyun, con esa naturalidad que lo caracteriza, extendió la mano hacia Jaeman, un movimiento casual, casi automático, algo que podría pasar desapercibido entre amigos. Pero, ¿y si te digo que no fue solo un gesto de amistad? ¿Y si ese instante encerraba algo más profundo, algo que ni siquiera ellos podían controlar del todo? Jaeman no se movió, permaneció ahí con la mirada perdida hacia el frente, mientras sentía el contacto. Pero si observabas con atención, y créeme, muchos lo hicieron, notaste algo, un ligero temblor en su mano, una tensión en los hombros, una respiración contenida. No era dolor físico, no, era algo más íntimo, más personal, era el peso de un gesto que para el mundo significaba cercanía, pero para él en ese momento significaba algo completamente distinto. ¿Alguna vez has sentido que un simple roce puede decir más que 1000 palabras? Pues esto fue exactamente eso, un roce cargado de historia y momentos no contados, de dinámicas que solo ellos entienden. Y mientras Jaeman intentaba mantener la compostura, mientras forzaba una sonrisa que no llegaba a los ojos, alguien más estaba observando, alguien que no necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando. Jungkook. Exactamente. Jungkook, ese que siempre parece estar en su mundo, pero que en realidad tiene los sentidos afinados como nadie. En el momento en que Taehyung tomó la mano de Jaeman, algo cambió en su expresión. La sonrisa relajada se desvaneció, sus ojos se fijaron en ellos, y su cuerpo, casi imperceptiblemente, se tensó. No hizo un movimiento brusco, no dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo. Era una mirada protectora, alerta, casi instintiva, como si algo dentro de él se activara automáticamente al detectar una señal de incomodidad en Jaeman. Y es que, ¿quién conoce mejor a Jaeman que Jungkook? ¿Quién puede leer entre líneas sus gestos, sus silencios, sus pequeñas reacciones? Solo él, Jungkook. Mientras el mundo seguía viendo una transmisión en vivo, mientras los comentarios se llenaban de corazones y emoticonos, ahí estaban ellos, atrapados en un microsegundo de tensión no verbal, un triángulo invisible formado por un gesto, una reacción y una mirada. Y justo en el centro de todo, Jaeman, tratando de navegar una emoción que no podía nombrar. Pero esto no es solo una historia sobre un momento incómodo, esto es una historia sobre lo que significa proteger a alguien sin necesidad de hablar, sobre cómo el amor, sí, digo la palabra, se manifiesta en los detalles más pequeños. En la forma en que Jungkook ajustó su postura, como sus ojos no se despegaron de Jaeman, como su expresión pasó de relajada a seria, en menos de un segundo. Y tú, que estás viendo esto, seguramente lo sentiste, porque no hace falta ser un experto en lenguaje corporal para notar cuando algo no cuadra, cuando la energía cambia, cuando la sonrisa no llega a los ojos, cuando hay un vacío en medio de la risa. Lo sentiste, ¿verdad? Porque a veces mirar no es suficiente, hay que sentir. Y ese día, en esa transmisión, muchos sintieron que algo no encajaba, algo que iba más allá de lo que se mostraba en pantalla, algo que tenía que ver con historias no contadas, con dinámicas que se construyen fuera de cámara, con vínculos que trascienden lo que vemos. Pero esto es solo el comienzo, porque lo que ocurrió después de ese gesto, la forma en que Jungkook reaccionó, la manera en que Jaeman respiró hondo y siguió adelante, todo eso es parte de un rompecabezas mucho más grande, un rompecabezas que vamos a armar pieza por pieza, segundo a segundo, mirada a mirada, porque a veces la verdad no está en lo que dicen, sino en lo que callan, no está en las sonrisas, sino en las pausas entre ellas. Y hoy
Vamos a hablar de esas pausas, de esos silencios que dicen más que cualquier discurso, de ese instante en el que todo parecía normal, pero nada lo era. ¿Listo para profundizar? Porque esto se pone intenso. Y te prometo que, para cuando terminemos, vas a ver ese momento con otros ojos. Vas a entender por qué un simple gesto puede desencadenar una ola de emociones, y por qué la mirada de Jungkook fue la clave para descifrarlo todo. Pero antes de continuar, quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has tenido ese amigo que, sin decir nada, sabe exactamente cómo te sientes? Ese que con solo mirarte sabe si estás bien o mal. Ese que está ahí, no con palabras, sino con presencia. Si tu respuesta es sí, entonces ya estás un paso adelante. Porque eso, exactamente eso, es lo que vamos a explorar ahora. La conexión entre Jungkook y Jaemin no es casual, no es algo que se inventó para contentar a los fans. Es real, palpable, y se manifiesta en momentos como este, en segundos en los que el mundo entero está mirando, pero solo ellos dos están realmente conectados. Y ahora vamos a adentrarnos en ese segundo, vamos a desglosarlo, a analizarlo, a sentir lo que ellos sintieron, porque esto no es solo un análisis de un momento incómodo. Esto es un viaje al corazón de una de las conexiones más genuinas que hemos visto en K-pop, una conexión que va más allá del escenario, más allá de las cámaras, más allá de lo que el ojo puede ver, así que acomódate, presta atención y prepárate para sentir cada latido, cada mirada, cada respiración, porque esto es solo el principio, porque lo que muchos vieron como un simple gesto entre amigos, en realidad fue una puerta abierta a un mundo de emociones no dichas. Y si hay algo que caracteriza a Jungkook, es su capacidad para leer a Jaemin como nadie más. No es magia, no es telepatía, es atención pura, constante, casi instintiva, es conocer a alguien tanto que hasta su silencio tiene voz. En ese momento, mientras Jaemin contenía la respiración, y Taehyun sostenía su mano sin ninguna mala intención. Jungkook no estaba solo mirando, estaba procesando. Sus ojos escaneaban cada detalle. La rigidez en los dedos de Jaemin, la leve inclinación de su cabeza hacia adelante, como buscando escapar sin moverse, esa pequeña línea de tensión en su cuello que solo aparece cuando está incómodo. Y entonces, sin previo aviso, algo en Jungkook cambió. No fue un cambio dramático, no fue para que las cámaras lo captaran. Fue algo interno, algo que se reflejó en sus ojos antes que en su cuerpo. Sus pupilas se dilataron levemente. Su mirada se volvió más intensa, más enfocada, como un radar que acaba de detectar una frecuencia de angustia. Y en ese instante, dejó de ser el Jungkook relajado de la transmisión en vivo. Se transformó en la versión protectora, la que pocos ven, pero que siempre está ahí, latente. Su mandíbula se apretó, solo un poco. Sus hombros se elevaron casi imperceptiblemente. Su cuerpo, que antes estaba inclinado hacia atrás, en actitud casual, se enderezó. Fue como si un interruptor se hubiera activado dentro de él, y todo esto pasó en cuestión de segundos. Mientras la conversación seguía su curso, mientras los demás reían, mientras el mundo seguía girando, pero él ya no estaba en la misma frecuencia. Su atención estaba puesta en una sola cosa, Jaemin, y no de una manera obvia, no de una manera que llamara la atención. De hecho, si no estabas buscando específicamente esas señales, podrías haberlo pasado por alto. Pero para quienes sabían mirar, para quienes entienden que el amor a veces se esconde en los detalles más pequeños, ese cambio fue más elocuente que cualquier discurso, porque Jungkook no necesitó interrumpir, no necesitó alzar la voz, no necesitó poner una mano en el hombro de Jaemin. Solo con su mirada, con esa energía silenciosa pero palpable, estaba diciendo: estoy aquí, lo veo y no estás solo. Y créeme, Jaemin lo sintió. Aunque no volteó a verlo, aunque siguió mirando al frente, hubo un cambio en él también, una leve relajación en sus hombros, un suspiro casi inaudible, como si la sola presencia de Jungkook, su mirada vigilante, le hubiera dado un soporte invisible. Y es que así funcionan ellos. No necesitan tocarse para sentirse cerca. No necesitan hablar para entenderse. Su conexión se basa en capas y capas de confianza, de momentos compartidos, de silencios que han habitado juntos. Por eso, cuando Jaemin sintió esa incomodidad, Jungkook lo supo incluso antes de que él mismo pudiera procesarlo, porque conoce su lenguaje corporal mejor que nadie.
Conoce cada gesto, cada mirada, cada respiración, pero esto no es solo sobre protección, es también sobre respeto. Jungkook no intervino, no se interpuso, no hizo una escena, simplemente se mantuvo presente, atento, dejando claro con su actitud que estaba alerta, como si dijera, puedes manejar esto, pero si necesitas ayuda, aquí estoy. Y eso es quizás una de las formas más puras de cuidado que existen. No es sobre control, no es sobre posesión, es sobre presencia, sobre estar ahí, sin invadir, sin ahogar. Y mientras todo esto ocurría en el plano no verbal, la transmisión seguía, los comentarios seguían llegando, la gente seguía riendo, el momento pasaba, pero para quienes estaban atentos, ese breve intercambio de energías fue toda una declaración de que, entre risas y bromas, hay un vínculo tan profundo que ni siquiera un gesto incómodo puede romperlo. Al contrario, lo refuerza, porque después de ese instante, algo cambió en la dinámica del grupo, no de manera dramática, no de manera visible para todos, pero hubo un reacomodo sutil. Jungkook se acercó un poco más a Jaeman en el sofá, no de manera obvia, sino natural, como si simplemente hubiera decidido cambiar de posición. Y Jaeman, casi como respondiendo a ese movimiento, inclinó su cuerpo ligeramente hacia él. Fue un baile silencioso, coordinado, perfecto, y entonces la tensión inicial se disipó. La sonrisa de Jaeman volvió a ser un poco más genuina, su postura un poco más relajada, no porque el gesto de Taehyung hubiera dejado de importar, sino porque ahora tenía a Jungkook a su lado, protegiéndolo sin hacer ruido, dándole seguridad sin necesidad de palabras. Y aquí es donde quiero que pauses un segundo, porque esto que acabo de describir no es solo un análisis de un momento incómodo, es una lección sobre cómo se construyen los vínculos reales, no en los grandes gestos, no en las declaraciones públicas, no en lo que se muestra en redes sociales. Se construyen en estos microsegundos de atención, de cuidado, de sensibilidad hacia el otro. Jungkook no tuvo que hacer nada espectacular, solo tuvo que estar presente. Solo tuvo que mirar, solo tuvo que sentir, y con eso cambió completamente la energía del momento. Le dio a Jaeman un espacio seguro dentro de una situación incómoda. Le recordó, sin decir una palabra, que no estaba solo. Y ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has tenido a alguien así? Alguien que, con solo una mirada, te hace sentir comprendido. Alguien que, sin hacer nada evidente, te da fuerza. Si tienes a alguien así, sabes lo valioso que es. Si no lo tienes, quizás ahora entiendas por qué tantas personas se sienten tan conectadas con la dinámica de Jungkook y Jaeman, porque refleja algo que todos deseamos: ser visto, ser entendido, ser cuidado sin condiciones. Pero la historia no termina aquí, porque después de ese reacomodo silencioso, algo más sucedió, algo que pocos notaron, pero que para quienes estaban realmente conectados con el momento, fue la confirmación de todo lo que veníamos sintiendo. Y eso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte, porque lo que pasó después no fue casual, fue la consecuencia natural de una conexión que se nutre de estos pequeños momentos. Fue la prueba de que, cuando dos personas están en sintonía, hasta los gestos más simples pueden tener un significado profundo. Así que no te desconectes, porque esto está a punto de ponerse aún más interesante. Porque ahora vamos a hablar de lo que sucedió cuando las cámaras siguieron grabando, cuando la conversación tomó otro rumbo, y cuando Jungkook y Jaeman demostraron, una vez más, porque su vínculo es uno de los más auténticos que hemos visto. Y créeme, si pensaste que el primer momento fue revelador, lo que viene te va a dejar sin palabras, porque a veces la verdad no solo se esconde en los gestos incómodos, sino también en los que vienen después, en los que demuestran que, sin importar lo que pase, hay un lazo que nada puede romper. Así que respira, acomódate y sigue conmigo, porque este viaje apenas comienza y te prometo que cada segundo vale la pena. Prepárense, chicas, porque lo que vino después de ese reacomodo silencioso entre Jungkook y Jaeman no fue un regreso a la normalidad, sino una transformación sutil pero poderosa del ambiente. La energía ya no era la misma, y si prestabas atención, podías notar que algo se había reconfigurado entre ellos. No era tensión, no era incomodidad, era complicidad.
Mientras la conversación fluía y otros miembros intervenían con bromas o anécdotas, Jungkook y Jaeman habían creado su propio espacio dentro del espacio, un espacio invisible, delimitado por miradas cruzadas, sonrisas casi imperceptibles y un lenguaje corporal que solo ellos entendían. Jaeman, que momentos antes había estado rígido, ahora se recostaba ligeramente hacia atrás, relajado. Jungkook, por su parte, había bajado la guardia, pero no del todo. Su atención seguía ahí, latente, como un sistema de alerta que nunca se apaga del todo cuando se trata de Jaeman. Y entonces ocurrió algo hermoso. En medio de una risa general, Jaeman volteó ligeramente hacia Jungkook. No fue un movimiento exagerado, no fue para que las cámaras lo captaran. Fue natural, espontáneo, como buscando confirmación, como buscando refugio. Y Jungkook, sin siquiera pensarlo, le sostuvo la mirada y le devolvió una sonrisa pequeña, casi íntima, una sonrisa que no iba dirigida a la cámara ni al público. Era solo para Jaeman. Ese intercambio duró menos de 2 segundos, pero en esos 2 segundos había un mundo entero de significado. Era como si Jaeman estuviera diciendo, «Gracias por estar ahí», y Jungkook respondiera, «Siempre», sin palabras, sin gestos grandilocuentes, solo una mirada y una sonrisa. Pero para quienes entienden la profundidad de su conexión, ese fue el momento más elocuente de toda la transmisión, porque ahí se reveló algo fundamental. Su vínculo no se basa en la dependencia, sino en la confianza mutua. No es que Jaeman necesite que Jungkook lo rescate, es que sabe que puede contar con él. Y Jungkook no protege por obligación, sino porque quiere, porque le nace, porque cuidar de Jaeman es parte de quién es. Es un equilibrio perfecto. Una danza constante de dar y recibir sin necesidad de registrar los puntos. Y mientras observaba ese breve intercambio, no pude evitar preguntarme, ¿cuántas veces hemos visto esto en nuestras propias vidas? ¿Cuántas veces hemos tenido a alguien que, con solo una mirada, nos devuelve la calma? Esas conexiones son raras, son preciosas, y cuando las vemos reflejadas en personas que admiramos, nos llegan directamente al corazón, porque nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, puede ser silencioso, puede ser discreto, pero no por eso menos poderoso. Pero la escena no terminó ahí, porque después de esa mirada algo cambió en Jaeman. Su energía se renovó, participó más en la conversación. Sus risas fueron más genuinas. Su postura se abrió, era como si hubiera descargado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Y Jungkook, al verlo más relajado, también se permitió volver a su estado natural, juguetón, despreocupado, pero siempre con un ojo puesto en Jaeman, como un faro que nunca se apaga. Y es en este punto donde quiero que hagamos una pausa y reflexionemos por qué nos importa tanto este tipo de momentos. ¿Por qué analizamos cada gesto, cada mirada, cada pequeño detalle? No es por obsesión. No es por querer inventar algo que no existe. Es porque, en un mundo donde tantas cosas son fabricadas para la cámara, estos instantes de autenticidad son como un respiro de aire fresco. Son la prueba de que, detrás del estrellato, detrás de las luces y los escenarios, hay seres humanos reales, con emociones reales, con vínculos reales, y la conexión entre Jungkook y Jaeman es una de las más auténticas que hemos tenido el privilegio de presenciar. No porque sea perfecta, sino porque es humana, tiene momentos de complicidad, de protección, de alegría, de tensión, de silencio, como cualquier relación real. Y eso es lo que la hace tan especial. Ahora, volvamos al momento de la transmisión, porque después de ese intercambio de miradas, la dinámica entre todos los miembros pareció equilibrarse. Taehyung, quizás notando el cambio de energía, se involucró en otra conversación, dando espacio. No hubo malestar. No hubo resentimiento, solo un reajuste natural, como sucede en cualquier grupo de amigos cuando alguien necesita un momento. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿y Taehyung? ¿Qué papel juega en todo esto? La respuesta es más simple de lo que parece. Él también es parte de esta dinámica, pero de una manera diferente. No es el villano de la historia, no es el intruso, es simplemente otro eslabón en una cadena de relaciones complejas y muy humanas. A veces, los gestos no tienen la intención que les atribuimos. A veces, son solo eso, gestos. Y lo importante no es el gesto en sí, sino cómo reaccionamos ante él, cómo lo procesamos, cómo nos fortalece o nos debilita. En este caso, el gesto de Taehyung, sin quererlo, puso a prueba la fortaleza del vínculo entre Jungkook y Jaeman.
Y ellos, sin planearlo, pasaron la prueba con creces. No con drama, no con conflicto, con presencia, con atención, con cuidado. Y al final, eso hizo que su conexión saliera fortalecida. Y eso, querido Army, es lo que hace que este momento sea tan significativo. No porque haya habido un drama, sino porque no lo hubo, porque en medio de una posible incomodidad, lo que prevaleció fue el respeto, la protección silenciosa y el amor no dicho, porque al final del día eso es lo que perdura, los gestos pequeños, las miradas que curan, las sonrisas que salvan. Chicas, pero aún hay más que contar, porque después de que la transmisión terminó, después de que las cámaras se apagaron, ese momento siguió resonando, no solo en nosotros, los espectadores, sino probablemente en ellos también, porque los momentos así no se olvidan, se almacenan en la memoria emocional, se convierten en parte de la historia compartida. Y es por eso que, en la siguiente y última parte, vamos a cerrar este análisis no solo con lo que vimos, sino con lo que sentimos, con lo que este momento nos enseñó sobre el amor, la amistad y la autenticidad, porque al final no se trata solo de Jikook, se trata de todos nosotros, de lo que buscamos en nuestras propias relaciones, de lo que anhelamos sentir y vivir. Así que, quédate un poco más, porque el cierre de esto te va a dejar con el corazón lleno y la mente clara, porque a veces las historias más simples son las que más nos enseñan, porque al final todo se reduce a esto. En un mundo lleno de ruido, de espectáculo, de gestos calculados para la cámara, hay momentos que trascienden, momentos que no se planearon, que no se ensayaron, que simplemente sucedieron, y en ese suceder nos mostraron una verdad que a veces olvidamos, que el amor más fuerte no grita, susurra, no se impone, se ofrece, no controla, cuida. Esa transmisión en vivo ya terminó, las luces se apagaron, los micrófonos se desconectaron y cada uno siguió con su noche. Pero lo que quedó flotando en el aire fue más que un simple contenido para redes sociales. Quedó la confirmación de algo que muchos sospechábamos, pero que pocas veces se deja ver con tanta claridad. Jungkook y Jaimon tienen un vínculo que va más allá de lo profesional, más allá de lo amistoso, más allá incluso de lo que las palabras pueden describir. Es un vínculo construido a base de miradas que se entienden, de silencios que hablan, de gestos pequeños que dicen «estoy aquí». Y en esa transmisión vimos ese vínculo en acción. Vimos como Jungkook, sin decir una palabra, se convirtió en un refugio para Jaeman. Vimos cómo Jaeman, con solo una mirada, agradeció esa presencia. Vimos cómo, en cuestión de segundos, una posible incomodidad se transformó en una muestra más de su conexión inquebrantable. Y ahora, reflexionemos. ¿Por qué nos duele y nos cura al mismo tiempo presenciar esto? Porque nos recuerda nuestra propia humanidad. Porque en medio de tanta fama, de tanta exposición, de tanta presión, hay espacio para la vulnerabilidad, para el cuidado, para la ternura, y eso es algo que todos necesitamos ver. Necesitamos recordar que, sin importar en qué escenario estemos parados, lo que realmente importa son las personas que nos sostienen cuando temblamos. Jungkook y Jaeman nos dieron una lección de eso, nos mostraron que se puede ser fuerte y sensible al mismo tiempo, que se puede estar en el ojo del huracán y aún así crear un espacio seguro para alguien más, que el verdadero poder no está en nunca mostrar debilidad, sino en saber cuidar de la debilidad ajena como si fuera propia. Y si tú, que estás viendo esto, ¿alguna vez has sentido esa conexión con alguien, ya sea un amigo, un hermano, un amor? Entonces sabes de lo que hablo, sabes que no hace falta hablar para sentirse comprendido, sabes que a veces la mano más firme es la que no toca, pero está ahí, lista. Sabes que el amor más puro es el que no exige reconocimiento, porque le basta con existir. Por eso, cuando analizamos momentos como este, no lo hacemos desde la obsesión, sino desde el reconocimiento, desde la gratitud de poder presenciar, aunque sea a través de una pantalla, algo tan real, tan humano, tan auténtico, porque en una industria donde todo parece perfecto y planificado, estas grietas de realidad son un regalo. Y ahora, llegamos al final de este análisis, pero no al final de la historia, porque la historia de Jungkook y Jaeman sigue escribiéndose cada día, en cada mirada, en cada gesto, en cada risa compartida. Y nosotros, como ARMY, tenemos el privilegio de ser testigos de una parte de ella, no para juzgar, no para inventar, sino para apreciar, para ver en ellos un reflejo de lo que todos anhelamos: conexión, comprensión,
cuidado. Así que la próxima vez que veas un momento entre ellos, no solo lo veas con los ojos, siéntelo con el corazón, porque a veces la verdad no está en lo evidente, sino en lo sutil, no en lo que se dice, sino en lo que se calla, no en los gestos grandes, sino en los pequeños. Y en esos pequeños gestos, Jungkook y Jaeman nos han dado un mapa de su corazón. Un corazón que late en sincronía incluso cuando el mundo no está mirando. Y con eso, cerramos. Pero antes de irme, quiero preguntarte, ¿sentiste la vibración de este momento? ¿Reconociste en ellos algo que has vivido? ¿O que anhelas vivir? Si la respuesta es sí, entonces este video cumplió su propósito, porque al final, más allá de los ships, más allá de las teorías, lo que importa es la humanidad que compartimos, la capacidad de sentir, de proteger, de amar. Así que si este análisis te llegó, si te hizo sentir algo, no lo dejes pasar. Comenta qué parte te impactó más, comparte este video con alguien que entienda, y si aún no te has suscrito, hazlo para no perderte lo que viene. Porque hay más historias así por contar, más momentos por sentir, más verdades por descubrir. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por mirar con el corazón. Y recuerda, a veces, los momentos más silenciosos son los que más ruido hacen dentro de nosotros. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, Army. Y nunca dejes de sentir.